Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo quórum de 38 diputadas y diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 14ª del artículo 34 de la Ley del Congreso del Estado, solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Ichín haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. El orden del día de la presente sesión es el siguiente. 1. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 13 de mayo del 2025. 2. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Vigilancia, Anticorrupción, Transparencia e Información Pública, relativo a las 6 solicitudes de prórroga presentadas por los ayuntamientos de Bellavista, Capitán Luis Ángel Vidal, El Bosque, Jitotol y Salto de Agua, del Consejo Municipal de Frontera Comalapa, para la presentación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2024. 3. Lectura y trámite legislativo como de obvia resolución la iniciativa de decreto por el que se crea la Comisión Especial para conocer, proponer y dar seguimiento a las acciones de búsqueda de las personas desaparecidas en el estado de Chiapas, presentada por la diputada Flor de María Guirao Aguilar y los diputados María Francisco Guillén, Juan Manuel Utrilla Constantino, Abundio Peregrino García y Rubén Antonio Suárez Esquinca, integrantes de la Junta de Coordinación Política de esta 69ª legislatura. 4. Lectura de la iniciativa de ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, presentada por la magistrada Edna Maritza Morales Bautista, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas. 5. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 401 bis al Código Penal para el Estado de Chiapas, en materia de falsificación de documentos, presentada por la diputada Andrea Negrón Sánchez, integrante de esta 69ª legislatura. 6. Lectura del oficio asignado por la ciudadana Patricia del Carmen Conde Ruiz, Secretaria General de Gobierno y Mediación, por medio del cual remite a esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. 7. Asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Con fundamento en el artículo 37 de la Ley del Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y compañeros legisladores. En votación económica se pregunta a la honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestándolo en este momento, levantando la mano o de viva voz. Aprobada, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 98 de la Ley del Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 13 de mayo del 2025. Con relación al numeral 222 de la Ley del Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestándolo, levantando la mano o de viva voz. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, la Comisión de Vigilancia, Anticorrupción, Transparencia e Información Pública presenta dictamen relativo a las 6 solicitudes de prórroga presentadas por los ayuntamientos de Bellavista, Capitán Luis Ángel Vidal, El Bosque, Jitotol y Salto de Agua del Consejo Municipal de Frontera Comalapa para la presentación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2024.
por lo que solicito a la diputada secretaria Marcela Castillo Atristain de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Resolutivo único. Se autoriza conceder prórroga para presentar sus respectivas cuentas públicas municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2024 hasta por 30 días naturales más, contados a partir de la fecha en que debieron ser entregadas, de conformidad a lo establecido en el tercer párrafo de la fracción 20 del artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, a los 6 ayuntamientos y del Consejo Municipal que así lo solicitaron, siendo estos los siguientes. Primero, Bellavista. Segundo, Capital, Luis Ángel Vidal. Tercero, El Bosque. Cuarto, Jitotol. Quinto, Salto de Agua. Y sexto, Frontera Comalapa. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos las diputadas y diputados presentes de la Comisión de Vigilancia, Anticorrupción, Transparencia e Información Pública de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 13 días del mes de mayo de 2025. Atentamente, por la Comisión de Vigilancia, Anticorrupción, Transparencia e Información Pública del Honorable Congreso del Estado. Diputado Juan Marcos Trinidad Palomares, presidente. Diputada Flor de María Guirao Aguilar, vicepresidenta. Diputada Ana María Solís Ruiz, vocal. Diputado José Ángel del Valle Molina, vocal. Diputado Freddy Escobar Sánchez, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o algún legislador desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestándolo en este momento, levantando la mano o de viva voz. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Marcela Castillo Atristain se sirva a verificar si falta algún diputado o diputada por emitir su voto. Se le pregunta a la Honorable Asamblea si existe alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No existe ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 38 votos. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el que se crea la Comisión Especial para conocer, proponer y dar seguimiento a las acciones de búsqueda de las personas desaparecidas en el estado de Chiapas, presentada por la diputada Flor de María Guirao Aguilar y los diputados Mario Francisco Guillén, Juan Manuel Utrilla Constantino, Abundio Peregrino García y Rubén Antonio Suárez Quinca, integrantes de la Junta de Coordinación Política de esta 69ª legislatura. Por lo que solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Sichín de lectura al documento de cuenta. Diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la mesa directiva de esta 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Presente.
Por este medio, y con fundamento en lo establecido en los artículos 48, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 172 y 174 de la Ley del Congreso del Estado, nos permitimos presentar a la consideración de esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se crea la Comisión Especial para conocer, proponer y dar seguimiento a las acciones de búsqueda de las personas desaparecidas en el estado de Chiapas. Sin otro particular, le reiteramos nuestras distinguidas consideraciones. Atentamente, por la diputada y diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Diputado Mario Francisco Guillén, presidente. Diputado Juan Manuel Utrilla Constantino. Diputado Abundio Peregrino García. Diputada Flor de María Guirao Aguilar. Diputado Rubén Antonio Suart Esquinca. Está leído el documento, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Compañeras y compañeros legisladores, con fundamento en el artículo 177, fracción tercera de la Ley del Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer a la Honorable Asamblea que la iniciativa presentada sea considerada como de obvia resolución, toda vez que fue suscrita por la diputada y los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, quienes son el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas al fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno del Congreso del Estado esté en condiciones de optar las decisiones que constitucionalmente y legalmente le corresponden. Si alguna de las legisladoras o legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la misma, sírvanse manifestándolo en este momento, levantando la mano o de viva voz. En votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si la iniciativa presentada es de considerarse como de obvia resolución. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestándolo, levantando la mano o de viva voz. Aprobado, es de considerarse como de obvia resolución la iniciativa presentada. Honorable Asamblea, esta discusión, la iniciativa de decreto por el que se crea la Comisión Especial para conocer, proponer y dar seguimiento a las acciones de búsqueda de las personas desaparecidas en el estado de Chiapas. Si alguna legisladora o legislador desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestándolo en este momento, levantando la mano o de viva voz. ¿En qué sentido, diputada Giovanni? A favor. Se concede el uso de la palabra a la diputada Giovanni Marisela Ibarra Gallardo hasta por 5 minutos para argumentar a favor de la iniciativa presentada. Adelante, compañera. Con su permiso, diputado presidente. Saludo a quienes nos acompañan en este recinto, que es la casa de todas y todos los chiapanecos. A quienes nos siguen a través de las distintas plataformas digitales, a los representantes de los medios de comunicación, así como a los invitados especiales. Particularmente saludo al colectivo de Madres en Resistencia que hoy nos acompaña. Honorable Asamblea, el pasado 30 de abril presenté ante este Pleno la iniciativa de decreto para la creación de la Comisión Especial para conocer, proponer y dar seguimiento a las acciones de búsqueda de las personas desaparecidas en el estado de Chiapas. La propuesta responde a una de las tantas demandas de las familias buscadoras en Chiapas, especialmente del colectivo Madres en Resistencia, quienes de manera incansable trabajan para conseguir justicia y verdad para sus desaparecidos. Ellas no se han cansado de tocar las puertas y elevar su voz para hacer de las dependencias responsables de la búsqueda y procuración de justicia hagan su trabajo. Que los 3 órdenes de gobierno reconozcan el problema y que todas las instancias posibles se sumen al esfuerzo colectivo. Y no es para menos. Se trata de un problema en el que las propias madres en resistencia manifiestan
durante los últimos años del sexenio pasado afectó de manera directa a más de 2.200 familias en nuestra entidad. En nuestro estado se viven muchas experiencias dolorosas transformadas en expedientes que hasta hoy siguen sin respuesta y tareas de búsqueda que en varios casos han quedado prácticamente en manos de los familiares. En México, los datos oficiales señalan que en el 2024 se contabilizaron 13.588 personas desaparecidas, sumándose más de 1,000 nuevos casos tan solo de enero a abril de este año, lo que hace evidente que se trata de un problema de grandes dimensiones que exigen toda la atención posible. Por eso, hoy quiero hacer un reconocimiento a la Junta de Coordinación Política por respaldar la iniciativa presente y hacerla propia, así como a la presidencia de este Congreso por dar trámite con prontitud a este justo reclamo de las madres buscadoras de Chiapas. Y es que con la creación de la comisión especial se da un paso relevante como un acto de justicia, pero sobre todo de responsabilidad de este Poder Legislativo, con el sentir de las madres y las familias enteras que hoy buscan a sus seres queridos. Señoras y señores legisladores, ante este doloroso problema que no necesita más argumentación, quiero agradecerles de forma anticipada el respaldo por votar a favor de la creación de esta comisión especial como una muestra real de empatía legislativa con las familias buscadoras de Chiapas. Crear la comisión especial abrirá una importante puerta para que las familias puedan ser escuchadas de viva voz en los mecanismos de acción legislativa de este Congreso. Y finalmente, se pueda servir de conducto para incidir y acompañarlas en la búsqueda de la verdad, de la justicia para sus desaparecidos. Hasta el final con Chiapas. Es cuanto, presidente. Gracias, compañera diputada. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal la iniciativa presentada. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Ichín se sirve a verificar si falta algún diputado o diputada por emitir su voto. Se pregunta a la honorable asamblea si hace falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No hace falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 39 votos. Córrase los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, presentada por la magistrada Edna Maritza Morales Bautista, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Marcela Castillo Atristain de lectura al documento de cuenta. Diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Por medio del presente, hago de su conocimiento que en el marco de la sesión ordinaria número 01/2025,
La Sala de Revisión del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas aprobó por unanimidad el proyecto de iniciativa de ley orgánica de dicho órgano jurisdiccional. En este sentido, en uso de las facultades que me confieren los artículos 48, fracción cuarta, y 106, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, me permito someter a consideración de esa soberanía popular la siguiente iniciativa de Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas. Sin otro particular, le reitero mi más alta consideración. Atentamente, Edna Maritza Morales Bautista, magistrada presidenta. Está leído el documento, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 401 bis al Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de falsificación de documentos, presentada por la diputada Andrea Negrón Sánchez, integrante de esta 69ª legislatura, por lo que solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Ichin de lectura al documento de cuenta. Diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la mesa directiva de esta 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Presente. Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 48, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, y 172 y 174 de la Ley de Desarrollo Constitucional del Congreso del Estado, me permito presentar a la consideración de esta soberanía popular la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 401 bis al Código Penal para el Estado de Chiapas, en materia de falsificación de documentos. Sin otro particular, les reitero mis distinguidas consideraciones. Atentamente, diputada Andrea Negrón Sánchez, integrante de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Está leído el documento, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Trabajo y Previsión Social y Seguridad Social para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por la ciudadana Patricia del Carmen Conde Ruiz, secretaria general de Gobierno y Mediación, por medio del cual remite a esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Por lo que solicito a la diputada secretaria Marcela Castillo Atristain de lectura al documento de cuenta. Diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, fracción primera, y 59, fracción 16, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, así como el artículo 31, fracción 3, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, por instrucciones del titular del Poder Ejecutivo del Estado, sirva el presente para hacer llegar a esa soberanía popular que tiene bien a representar la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un afectuoso saludo. Atentamente, Patricia del Carmen Conde Ruiz, secretaria general de Gobierno y Mediación. Está leído el documento, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Vigilancia Anticorrupción, Transparencia e Información Pública para su estudio y dictamen. Asuntos generales.
Con fundamento en el artículo 205 de la Ley del Congreso del Estado, solicito a las diputadas y diputados que desean hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Ichin a partir de este momento. Medios de comunicación y el soberano libre Estado de Chiapas. El próximo 17 de mayo no es solo una fecha en el calendario, es una llamada urgente y profunda a la conciencia. El Día Internacional contra la LGBT-fobia es una oportunidad para recordar que a pesar de los avances, aún existen personas que enfrentan el odio, la exclusión y el silencio, simplemente por quienes son. Es un día para hablar con claridad, con valentía, con convicción, porque en Chiapas, en México, hay aún personas que son agredidas, rechazadas o silenciadas por el simple hecho de quiénes son y por quienes aman. Y eso no es libertad, eso no es justicia, eso no es humanidad. La LGBT-fobia no es solo un acto de violencia,
Es una cadena de exclusiones, de burlas, de discriminación institucional y de silencios. Es una mirada que juzga, esa palabra que hiere, es esa sociedad que aún cree que puede decidir quién merece derechos y quién no. Desde esta tribuna, quiero decirles con toda claridad, no hay democracia real mientras haya personas que no puedan vivir su identidad con libertad, porque no hay transformación verdadera sin justicia, y no hay justicia plena si no hay vidas marcadas por el miedo y la marginación. Hoy también es una oportunidad para hablar de lo que sí estamos haciendo. En Chiapas estamos impulsando una reforma al Código Civil que representa un acto de justicia. El reconocimiento de la identidad de género de la comunidad trans no es un favor, es una concesión. Tampoco es una concesión. Es un derecho humano que llega tarde, pero que debe llegar con dignidad, con fuerza y con respaldo institucional. Esta reforma no es un simple cambio legal, es un paso hacia la reparación histórica, hacia la visibilidad, hacia el respeto, porque el nombre que elige una persona, la identidad con la que se reconoce, no debe ser negada por derecho. Debe ser reconocida, protegida y celebrada. Estamos, pues, hablando del principio del libre desarrollo de la personalidad. Como legisladora, tengo la responsabilidad de garantizar derechos, pero como chiapaneca, como aliada y, por supuesto, como ser humano, tengo la convicción de defender la dignidad de todas las personas. Por eso, levanto la voz por quienes se han invisibilizado, por las juventudes que enfrentan el rechazo, por las personas trans que exigen ser reconocidas como quienes son y, por cierto, por actos de odio que ni siquiera merecen. Pero también levanto la voz con esperanza, porque veo una sociedad que está despertando, que exige justicia, que abraza la diversidad y que entiende que el amor no daña, lo que lastima es la intolerancia. Desde Chiapas reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad, con leyes que no discriminen, con instituciones que no excluyan y con un Estado que no se quede atrás en la lucha de los derechos humanos. La diversidad, por supuesto que no es una amenaza, es una fuerza, es una expresión viva de nuestra humanidad. La LGBT-fobia no tiene cabida en un Estado de derecho y el amor, todo el amor, merece ser vivido con orgullo, sin miedo, sin vergüenza y con libertad. Los derechos humanos no se debaten, se garantizan y la igualdad no se condiciona, se defiende. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada vicepresidenta. Tiene el uso de la palabra el diputado Abundio Peregrino García, del PT, hasta por 10 minutos. Adelante, compañero diputado. Con su venia, diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de este honorable Congreso. Honorable Asamblea, público presente y quienes nos escuchan por las redes sociales, medios de comunicación. El Día del Maestro y las Maestras, que se celebra mañana 15 de mayo en México, es una fecha designada para honrar a todos los docentes y educadores de Chiapas y México. Nuestras más profundas felicitaciones y nuestro agradecimiento incondicional por su invaluable aporte a la educación y a la formación de presentes y futuras generaciones. Una de las cualidades de las maestras y los maestros es estar en todas partes, desde el rincón más alejado hasta la capital del estado, demostrando su dedicación y compromiso inquebrantable a pesar de los nuevos desafíos y limitaciones que enfrentan. Sin duda, esta celebración es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la educación y el papel fundamental que las y los docentes desempeñan en la formación de generaciones de hombres y mujeres.
El rol del magisterio trasciende las fronteras. Es un auténtico apostolado que se nutre de vocación y sobre todo de amor. Amor hacia el prójimo, amor hacia sus alumnos y amor hacia esta noble causa que es la educación. Reconocemos que si bien las aulas, los escritorios, el pizarrón y los libros son piezas claves del proceso educativo, sin la dedicación y el compromiso social de una maestra o maestro, el verdadero aprendizaje no puede florecer. Las maestras y los maestros no solo transmiten conocimientos, sino que también guían, inspiran y fomentan el amor por el aprendizaje en sus alumnas y alumnos. Es una riqueza haber encontrado buenos profesores en nuestra vida, personas que nos hicieron amar las matemáticas, la historia, la filosofía, la música, el arte y muchos conocimientos que nos ayudan en el desempolvamiento de nuestra existencia. El buen maestro, aquel que hace que sus alumnos descubran con él las maravillas de la materia que enseña. Aquel que pregunta no para burlarse de sus alumnos, sino para sacar de ellos el potencial que llevan dentro. Aquel que escucha y que tiene la humildad de reconocer que no lo sabe todo. Aquel que vibra al dar sus clases y que no sabe que con sus conocimientos está contribuyendo a un bien por venir. Su servidor, antes de incursionar en la política, fui maestro de primaria e inicié en Panteló. Hace un buen tiempo, tenía yo 22 años. Y ahí, bastante. Y ahí atendí, recuerdo, en primer año y segundo, alumnos mestizos e indígenas. De verdad que yo no sabía el Tzotzil que se habla allá, pero aprendieron a leer los alumnos y a hablar el español. Ahí me gané el corazón de los muchachos. Y me jubilé como maestro en secundarias generales. Transité por los municipios más lejanos. A mi corta edad empecé a reflexionar que si no se enseña con un compromiso real, la sociedad se rezaga y no avanza. Sin duda, las maestras y los maestros tenemos una gran responsabilidad al asumir nuestros compromisos con la sociedad. Y hablo de todos los maestros, tanto oficiales como escuelas particulares, porque todos están dando mucho de él. En Chiapas, con las políticas públicas de nuestro gobernador, doctor Eduardo Ramírez Aguilar, que estableció en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2025-2030 y que a principios de mayo aprobamos, se encuentra el eje Chiapas sin analfabetismo con educación intercultural y humanista. Bajo la política Chiapas Puede, una convocatoria dirigida al pueblo de Chiapas, en el que se trabaja en un esfuerzo solidario entre sociedad y gobierno, a fin de disminuir el analfabetismo, particularmente en la población indígena, mujeres y adultos mayores. Nuestro reconocimiento a esta ardua labor que se llegará a cumplirse a cabalidad. También reconocemos que en el 1 de mayo, el gobernador de nuestro estado
reconoció la petición del sindicato de la sección 7 de la CENTE, el FABE, Fondo de Ahorro y Beneficio Social, que estaba suspendido, así como la instalación de la Comisión Estatal de Relaciones Laborales entre las autoridades educativas y el sindicato, también suspendidas. Una conquista laboral que reivindica luchas históricas del magisterio. Finalmente, decirles que el Grupo Parlamentario del PP reafirma nuestro compromiso con la educación, con las maestras y los maestros de todos los niveles educativos, pero también con las niñas, los niños, los adolescentes y universitarios, porque la educación es la herramienta principal para un mejor futuro y un próspero Chiapas. Que nadie se quede sin estudiar, como bien lo dice nuestro gobernador. Estoy seguro, diputadas y diputados, que todos en nuestra preparación hemos contado con el apoyo de un maestro o una maestra. Le ruego, enviemos con un fuerte y caluroso aplauso desde este Congreso a todas las maestras y maestros por su día el día de mañana. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, compañero diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Domingo Velázquez Méndez, del PRI, hasta por 10 minutos. Adelante, compañero diputado. Con su permiso, presidente de la mesa directiva, integrantes de la misma, compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación, pueblo de Chiapas, muy buenos días a todos. Presidente, solicito extenderme 2 minutos de lo permitido. Adelante, diputado, concedido. Gracias. Compañeras y compañeros diputados, desde esta tribuna, primero, quiero aprovechar el día de hoy para compartir una pequeña reseña de mi vida, para que nos comprendan, para ser un municipio indígena, para ser de una comunidad indígena, no es fácil salir adelante. Nací en una comunidad llamada Chimcún, municipio de Mitontic. Mis papás, que en paz descansen, no sabían leer ni escribir y tampoco hablaban el español. Por lo consiguiente, yo tampoco. Pero agradezco a mis papás que me hayan ingresado a estudiar mi primaria, porque mientras ellos iban en busca de trabajo, mi hermana y yo íbamos a la escuela. Terminé mi primaria, pero quería seguir estudiando. Ahí fue donde se me presentó el obstáculo más grande de mi vida. Porque para poder entrar a la secundaria tenía que venir en San Cristóbal, porque en el municipio no había secundaria. Pero no había quien pudiera apoyarme para seguir mis estudios. Sin recursos, sin saber hablar el español, no conocer la ciudad. Tuvo que pasar un año para que lograra comenzar de nuevo. Agradezco a la maestra Laura Gómez Ruiz, que me dio trabajo y alojamiento durante mis estudios de secundaria. Sin el apoyo de ella, no hubiera sido posible. Y para continuar mis estudios de medio superior, tuve momentos muy complicados, porque me quedé sin trabajo, por lo consiguiente, sin alimentación, hasta dormir en la calle. Pero jamás dejé mi estudio.
Pero se presenta otro obstáculo más en mi vida. Al querer entrar a estudiar mi carrera profesional, saqué mi ficha en la normal experimental, pero no pasé el examen. Al siguiente año, también saqué mi ficha en la UNACH en San Cristóbal de las Casas, tampoco pasé mi examen. Tuvo que pasar 3 años para que después pudiera comenzar mis estudios universitarios, ya en una escuela privada. ¿Cuántos como yo, que con ganas de estudiar en ser profesionista, dejaron truncados sus estudios por no pasar el examen o por falta de recursos económicos? Desde esta tribuna, quiero ser su portavoz a los jóvenes indígenas y afromexicanos que tienen las ganas de estudiar para salir adelante. Y por eso, el día de ayer, entregué la oficialidad de partes un punto de acuerdo para exhortar a las universidades públicas se les dé la oportunidad a las y los jóvenes indígenas para seguir sus estudios universitarios, quienes tienen ganas de prepararse, quienes tienen ganas de salir adelante. La educación superior constituye un pilar fundamental en el desarrollo económico, social y cultural de cualquier nación. En México, a partir de la reforma constitucional de 2019, la educación superior se reconoce expresamente como un derecho humano que debe ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Sin lugar a dudas, la educación es la piedra angular del desarrollo sostenible de cualquier Estado. Un derecho fundamental reconocido por los tratados internacionales, por nuestra propia Constitución Federal y la particular del Estado. Chiapas, desde hace un tiempo, enfrenta serios problemas, uno de ellos, y grave, lo es la deserción escolar, que ha persistido y constituye un obstáculo para garantizar la equidad y la inclusión educativa universitaria. La tasa de deserción, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, afecta principalmente las poblaciones más vulnerables, lo que sin duda limita el desarrollo de las personas. Compañeras y compañeros diputados, uno de los múltiples factores es la deserción escolar. Es la falta de matrículas suficientes y necesarias, aunado a la precariedad de la economía de los hogares, razón que en muchas ocasiones la falta de ingresos suficientes obliga a los estudiantes a alejarse o a abandonar sus estudios. Es imperativo que las universidades públicas, en el ámbito de sus atribuciones, garanticen el derecho de la educación superior a jóvenes pertenecientes a las comunidades indígenas. El artículo 2 de nuestra Constitución, en el segundo párrafo del apartado D, señala lo siguiente: se reconoce y garantiza el derecho de la niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicano a una atención adecuada en sus propias lenguas para hacer efectivo el conocimiento y el ejercicio pleno de sus derechos de acceso a la educación, a la salud, a la tecnología, el arte, la cultura, el deporte y la capacitación para el trabajo, entre otros, a garantizar una vida libre de exclusión y de discriminación. Asimismo, en el párrafo tercero del mismo apartado, se establece que la Federación, las entidades federativas y los municipios adoptarán las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos de esta Constitución con el propósito de eliminar la discriminación, el racismo, la exclusión, la invisibilidad de las que sean objeto de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Y en lo particular del Estado, nuestra Constitución, en su artículo 3, señala como obligación del Estado el promover y respetar todos los derechos humanos contenidos en esta Constitución, en la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales.
así como garantizar su ejercicio libre, pleno y asegurar la protección más amplia de toda persona. Luego entonces, el artículo 7 de nuestra Constitución local, inciso B, el Estado y los municipios establecerán las instituciones y determinarán las políticas públicas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas, su desarrollo integral, intercultural y sostenible, las cuales deben ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Para tal efecto, tendrán las siguientes obligaciones: garantizar y fortalecer la educación indígena, intercultural, plurilingüe, mediante la formación de profesionales indígenas y ampliación de la educación comunitaria. El establecimiento de un sistema de becas para las personas indígenas que cursen cualquier nivel educativo. Por las anteriores consideraciones, desde una visión progresista, significa que la educación superior debe concebirse como un derecho y no como un privilegio, reservado por unos cuantos. No obstante, la realidad muestra que persisten barreras que impiden materializar el ejercicio de pleno este derecho a favor de los jóvenes indígenas. Para fundamentar y motivar la propuesta, es importante retomar los ejes rectores contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, tanto nacional y local, 2025-2030. Eje general 2, desarrollo con bienestar y humanismo. Que la desigualdad social y la economía es la principal barrera que enfrentan las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes para ejercer su derecho a la educación. Por tanto, es prioritario impulsar políticas que mejoren el tránsito entre niveles educativos, resaltando el aumento de espacios de educación superior. El eje transversal 3 nos dice derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas, que reconoce en su diagnóstico que los pueblos indígenas y afromexicanos siguen siendo los más afectados por la pobreza, con altas tasas de marginación y dificultades para acceder a servicios básicos como la salud, la educación, vivienda adecuada, entre otros derechos fundamentales. Y el Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030, recién aprobado en este Congreso, orientado a generar justicia social para el pueblo de Chiapas, que considera en su diagnóstico y en su estrategia lo siguiente. Eje 2, Chiapas sin alfabetismo, con educación intercultural y humanista. Mayor acceso a la educación superior por el desarrollo sostenible. Estrategias: aumentar el acceso a la educación superior mediante acciones integrales y apoyos prioritariamente a grupos de situación de vulnerabilidad para promover la equidad y la excelencia educativa. Disminuir las barreras de inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad. Bajo este contexto, es claro que quienes requieren de una atención especial para abatir los rezagos y desigualdades históricas, especialmente en materia de acceso a la educación universitaria, son los jóvenes indígenas y afromexicanos. Por ello, el sentido y propósito del presente punto de acuerdo, a fin de dejar exentos del requisito del examen de admisión para ingresar a las instituciones de educación de nivel superior, a las y los jóvenes pertenecientes a nuestras comunidades indígenas y afromexicanos, por lo que se considera que acortar las desigualdades sociales pasa por el fortalecimiento del sistema educativo estatal a favor de las comunidades indígenas. Por lo anterior expuesto y fundado,
Someto a consideración de este honorable Congreso del Estado de Chiapas la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con punto de acuerdo único. La 69ª legislativa del honorable Congreso del Estado de Chiapas exhorta respetuosamente a las universidades públicas, Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH, la Universidad Intercultural de Chiapas, UNICH, la Tecnológica de la Selva, las Politécnicas, los Tecnológicos y la Normal Superior, a fin de garantizar el derecho e ingreso a la educación universitaria a jóvenes pertenecientes de las comunidades indígenas y afromexicanos. Es cuanto, presidente. Gracias, compañero diputado. Agotada la lista de oradores y oradoras, se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondientes a esta 69ª legislatura. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión, agradeciéndoles su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día martes 20 de mayo del 2025 a las 12 horas. Es cuanto. Gracias.